Funes, están ocurriendo varias cosas. Es importante saber que esta es una situación que necesita una mirada muy rigurosa, muy fría y muy objetiva. El primer punto a resolver es saber si hay una persecución. 2. Saber cuál es la naturaleza de esa persecución. Y ocurre que en efecto hay una persecución y hay una campaña que se expresa en el tema, en el mantenimiento del tema, en la prensa, en la radio, en la televisión, casi diariamente. Eso configura una campaña. Ahora, cualquiera podría pensar a partir de esa campaña que hay iniciativas legales en contra del presidente, del expresidente. Pero ocurre que esa persecución no se acompaña de una orden de captura o de algún juicio en un tribunal penal. No hay nada de eso. Solamente hay 2 cosas. Un juicio civil por el enriquecimiento ilícito y una serie de allanamientos a locales que presumiblemente pueden aportar información pertinente a la Fiscalía General de la República. Esas son las 2 cosas. Pero entonces uno puede afirmar que el expresidente no es perseguido legalmente. No hay ninguna orden de captura y no hay ningún juicio penal en ningún tribunal del país en contra de él. Pese a que la campaña induce que eso sí existe, pero no existe. Si el universo no es legal y si hay persecución, entonces forzosamente hay que concluir que se trata de una persecución política. Eso tiene todos los contornos. Claro que no podemos afirmar que posteriormente no va a surgir órdenes de captura, pero eso no ha ocurrido todavía. El presidente no es en realidad una figura política por sí sola, ni expresa un determinado proyecto, ni a las izquierdas ni a las derechas. No. Él es un personaje al que hicieron presidente en determinadas circunstancias. Si hay una persecución en su contra, él busca refugio. Todo perseguido busca refugio. Así ha sido siempre de los primeros signos de la humanidad. Se busca refugio. Ha buscado refugio en Nicaragua, como todos sabemos. Solicitó asilo y el gobierno nicaragüense le dio asilo. Así entendemos. La Constitución de Nicaragua, en el artículo 42, habla de refugio y asilo. En verdad son 2 figuras diferentes. Cuando hablamos de refugio, estamos usando una visión preponderantemente humanitaria, referida a los derechos humanos. Cuando hablamos de asilo, estamos hablando de una relación jurídica política de un Estado asilante, que en este caso es Nicaragua, y de un Estado del que el perseguido proviene, que en este caso es El Salvador. La Constitución de Nicaragua establece que el refugio y asilo se otorgará a personas que sean luchadoras por la paz, la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Esta es una manera más amplia y flexible de abordar el tema. La Constitución de El Salvador se maneja en el estrecho sendero de los delitos comunes y los delitos políticos. Además, aborda las cosas de manera críptica, es decir, casi secreto, casi entre líneas. Esto complejiza el abordaje de los temas. En Nicaragua no. Pero hay que saber muy bien que, de acuerdo a la Convención sobre Asilo Diplomático,
del que El Salvador y Nicaragua son parte, es el Estado asilante el que tiene el derecho de calificar la naturaleza del delito. El Estado que otorga el asilo lo hace sobre la base de una calificación del delito. En el caso de Nicaragua, su constitución le permite un juego más amplio. Ojo, en la Convención sobre Derecho al Asilo Territorial, que es el que se trata en el caso de Nicaragua, donde una persona pide asilo en el territorio y no en una embajada, que es el asilo diplomático, como por ejemplo el caso de Julián Assange, que se asiló en la embajada de Ecuador en Inglaterra. De tal manera de que el asilo se otorga, repito, de acuerdo a los criterios del Estado asilante. Y ahí termina el punto. Esto no quiere decir que no pueda haber incluso hasta una campaña contra esa decisión, pero esa decisión es quieta, segura e inconmovible. Incluso en el caso de que hubiera un juicio criminal contra Funes y que hubiera una condena, porque tiene que ser vencido en juicio. No basta con que haya una orden de captura, no. Pero en el supuesto caso que hubiera eso y que se solicitara la extradición, sobre esa base, la Constitución de Nicaragua establece que en el caso de la extradición no será extraditado al país del cual se ha retirado, sino que a otro país. Voy a leer esta disposición de la Constitución de Nicaragua para aclarar eso. Dice: en Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. Punto. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido.